La vez pasada estuvimos hablando, permítame yo abro aquí un poquito, eso que se vea más chévere. Estuvimos hablando de, y dejamos esta pregunta que me pareció muy interesante. Bueno, en algún momento de la historia estuvimos repasando a Moisés y vimos cómo Dios se comunicó con Moisés a través de esta zarza ardiente. Y pues todas las cosas, ¿no? Vimos también además cómo Israel pasó de ser una familia a convertirse en una nación. Y pues digamos la forma en que Egipto quiso como tener control sobre ellos a través del trabajo y de una serie de cosas que vemos hoy, ¿no? Control natal, un control natal bastante riguroso, bastante cruel, me parece a mí, pero finalmente el diablo, como sabemos, el diablo no cambia de estrategias. Entonces, matando niños y poniendo mucho trabajo. Entonces, acá tenemos esto y tenemos acá, bueno, que Moisés, finalmente Dios se comunica a través de Moisés y se le revela a él de una manera muy especial diciéndole, yo soy el que soy, ¿sí? Y hablábamos de esa, digamos, nos poníamos esta pregunta y es, ¿Dios necesita tener una relación con las personas? Quedamos como ¿qué necesidad tiene Dios de tomarse todas estas molestias, ¿no? De sacar el pueblo de Egipto, de dar una promesa a un hombre, sí, como Dios necesita eso. ¿Ustedes qué opinan, mis hermanos? ¿O qué han meditado respecto de esa pregunta? ¿Será que si todo el mundo dejara de creer, eso afectaría en algo a Dios? Bueno, yo soy desordenada y siempre meto la cucharada sin levantar la mano, por lo que les pido excusas a todos mis hermanos, que siempre lo hago así. Vamos aquí con Johitan. Buenas tardes. Ahí está. Buenas tardes. Bueno, Hola, Buenas John. tardes. Buenas tardes. estamos en el 14. Estamos en el episodio 14. Hola, Keren. Nubiecita, dale, y luego creo que Johncito levantó la mano. Señora Nubiecita. No, pues decía que, pues yo mirando algunas cosas, pues Dios realmente no necesita de nosotros, ¿no? Ujú, Eh, y encontré una frase que alguien dijo justamente que decía así, y que si nosotros sin Dios, pues no somos nada, ¿sí? ujú, También unas preguntas que hay en Job, capítulo 35, versículos 6 y 7, ujú, que dice, el 35:7 dice, si fueres justo, ¿qué le darías a él? ¿O qué recibiría él de tu mano? No le podemos entregar nada, básicamente, es mi respuesta. Y en Job 35:6 dice, si pecares, ¿qué habrías logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaran, ¿qué, qué le harías tú? Pues igual nada. Dios es nuestro creador, ¿no? Suficiente y poderoso. Eh, realmente no podríamos nosotros hacer nada, y realmente es lo que hacemos hoy muchos, y me incluyo porque muchas veces nos olvidamos de Dios, sin embargo, Él no cambia. Es lo que yo podría decir. Bueno, pues yo aquí también saqué más cosas, Hechos 17, 24 y 25. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitara algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Perfecto. Wow, Nubiecita, muchas gracias. Y, Perdón. y adicional, que No, también no, pues por favor. saqué el himno de Contempla a Dios, ¿no? Que dice que quien formó las olas al hablar, quien contó las arenas del mar, que reyes y pueblos tiemblan a su voz, y la creación le rinde adoración. Y Ujú. más abajo dice que quien le dio consejo al Señor, que quien cuestiona lo que él habló, que, que quien al sabio Dios puede enseñar, y quien comprende su gran majestad. Quien sufrió los clavos en dolor,
y quien llenó el mal del pecado, quien Oh, llevó, perdón. de pecado. Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Perfecto. Bueno, hasta ahí voy. Gracias, Nubiecita, ¿no? Pues sí, efectivamente, o sea, pienso que has hecho una exposición excelente de toda la escritura acerca de por qué Dios no nos necesita. Sin embargo, bueno, ahorita voy a decir otra cosa después de la intervención de Johncito. Señor Johncito. Eh, sí, pues pensaba que en sí la respuesta creo que todos coincidimos en que Dios no necesita porque Él es, en Él se encuentra toda la plenitud, ¿no? Ujú, Pero pensaba que de hecho la relación que tiene Dios con el hombre es una muestra de su generosidad y su misericordia, como lo dice en Primera de Juan, capítulo 4, que habla sobre que Dios es amor, ¿no? Porque ujú, em, básicamente él lo que hace, lo hace es por ese mismo amor ágape que quiere que nosotros tengamos hacia nosotros como seres humanos, ¿no? ujú, Entonces, no lo necesita, pero lo hace como una extensión de su amor que quiere compartir con el hombre. ujú. Básicamente, como para no extenderme, pero eso es lo que creo yo. Gracias, Johncito. Sí, señor, también muy de acuerdo. Quiero decir dos cosas. En primer lugar, eh, tener presente el hecho de que lo estábamos estudiando y justamente en esta parte hablábamos de eso. Dios dijo, yo soy el que soy. Él se definió como autoexistente. Dios no necesita a nadie para existir. Lo vimos en este episodio, ¿cierto? Entonces, esa es la primera cosa. Y aun cuando lo vemos acá en esta parte, en estas franjitas de abajo, una de las cosas que hemos estudiado en los episodios es persona que se relaciona con otros. Sí, evidentemente Dios no va a dejar de ser Dios porque la gente deje de creer en Él, pero sí es un ser relacional y sí nos creó como un padre nos crea para poder tener esa relación con nosotros, que a él, como bien lo ponía Nubiecita con las preguntas de Job, o sea, nosotros no vamos a darle, ni a ponerle, ni a quitarle a su santidad, ni a ponerle, ni a quitarle en su esencia. Él va así, Dios no quisiera algo así, pero así muriera toda la humanidad, que ya lo vimos, ¿sí? Ya vimos que se devastó toda la humanidad, y quedaron solo una familia quedó. Aún así, eso no le quitó poder ni lo hizo menos santo o menos poderoso. Sin embargo, lo que podemos ver en ese esfuerzo de Dios es su ternura, su amor, su misericordia. Y también algo que quiero resaltar de esta parte es que la manera en que nosotros respondemos a esta pregunta marca nuestra teología en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, por ejemplo, bueno, sí hay un Dios. Conozco varias personas que dicen, sí, hay un Dios, porque esto no se pudo hacer. Es ilógico pensar que todas estas cosas existen porque sí. Pero dicen, no, pero Dios no tiene ninguna relación con nosotros. O sea, él hizo esto y se fue. Por ahí está en otro lado, de pronto creando otro mundo. ¿Sí? O sea, no hay una posibilidad de relación con él. No me quiero relacionar con él, ni él se quiere relacionar conmigo. Es una de las formas en las que esta pregunta se responde. Y el responder de esa manera va a dar, digamos que eso desencadena toda otra serie. Por tanto, si Dios no quiere tener una relación conmigo, pues entonces la Biblia es solo una cosa de hombres, Jesús es solamente un señor que vino y hizo unas cosas y se volvió muy famoso. ¿Sí ven? O sea, estas preguntas son claves en la vida de una persona, de un creyente, ¿sí? Y en la medida en que nosotros seamos conscientes de esas situaciones,
pues vamos a tener como una perspectiva muy clara de cuál es la postura que yo estoy asumiendo delante del Dios de la Biblia. ¿Su merced iba a decir algo? ¿No? Ah, bueno. Claudita, señora. Milloncito, ciertamente pienso yo que no, que definitivamente no nos necesita para nada, pero sí se entristece. A él le causa mucho dolor la necedad, la negligencia, el desconocimiento em, de él. Y él por eso nos da una oportunidad, otra oportunidad, la misericordia, el amor, todo es muestra de su amor. Entonces, pues, eh, a quien ama, pues lógicamente a un padre que ha hecho a los seres humanos, un padre se va a entristecer por ver las actitudes, el comportamiento, la necesidad del ser humano. Ujú. Entonces no nos necesita, pero sí se entristece. Por supuesto que sí. Y aún, aún nosotros, hoy escuchaba una cosa que hablaba muy como a la par de lo que estás diciendo, porque decía que aún en el castigo, nosotros podemos ver el amor y la misericordia de Dios. Porque decía, si Dios no le importara tu vida, pues no te castigaba, no te reprendía, como un padre, lo que tú estás diciendo. O sea, si un padre no castiga a su hijo es porque no lo ama, lo que dice la Así escritura. es. No, no le La importa. misma No le escritura lo importa. dice, y como no hemos leído de aquí más para allá, ¿no? Sí, Lo vemos en el pecado de Adán y Eva, que lógicamente los iba a castigar y tenían que pagar las consecuencias de su desobediencia, pero igual les provee algo para que ellos puedan solventarlos. Habría podido destruir así mismo como hizo con un soplo, los habría podido acabar, pero su misericordia es tal y su tardanza en la ira es tal, su amor, pues que nos da una y otra y mil oportunidades. Y nosotros somos necios, lo desconocemos, bueno, tantas cosas, ¿no? bueno, yo iba a hacer también una alerta de spoiler. Menos mal me hiciste la alerta de spoiler porque iba a usar un ejemplo de algo que no ha pasado todavía. Pero sí lo vimos también, o sea, también vimos que no son Mm. oportunidades infinitas, ¿no? Es Ajá, lo que pasó en el diluvio, o sea, hubo un momento en que Dios dijo, hasta aquí, pare de contar. O en Sodoma, Y Gomorra. sí. el Sodoma y Gomorra también, o sea, y hay muchas partes en la Biblia en que Dios dice, listo, van a seguir en su necedad, tenga su reprensión. Entonces, tenemos que, algo que, pues, que yo recalco mucho y es el tema de la santidad de Dios, que yo mismo creo que necesito entenderla mucho mejor, pero que me hace pensar mucho eso, o sea, sí está el amor de Dios, pero también está su santidad y su verdad, y no, el Dios no se va a desdecir, ¿sí? Bueno, esas reflexiones están muy interesantes. Bueno, llegamos a las plagas. Las plagas que son súper interesantes, cinematográficas, eh, tremendas, donde vemos el despliegue, un despliegue impresionante de poder de Dios, no todo el poder de Dios, porque pues, el poder de Dios se ve más en otras partes, pero acá vemos cosas muy chéveres acerca del poder de Dios. Entonces vamos a ir a Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 13. Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 13. ¿Alguien quisiera leerlo? Yo lo leo. Listo, Johitan lo va a leer. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablará toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras.
y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el lindel de las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y pan y sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre. Y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Listo, gracias, Jovita. Bueno, aquí pasan, ahí en ese versículo pasaron 10.000 cosas. Entonces, en primer lugar, vemos que Dios, o sea, recordemos que el pueblo de Israel, en el episodio anterior, veíamos cómo el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los egipcios, por el faraón de Egipto, donde pues estaba básicamente acabándolos con trabajos, bueno, estaba como imponiéndose y queriendo como dominarlos sin que ellos dieran pues señas de que fueran a hacer algo en contra del reino o algo así. Vemos también, entonces Dios, acá también dimos un salto muy grande, faltaron varias cosas ahí, pero digamos que este es un punto súper clave y es la parte en la que Dios envía toda una serie de plagas. Entonces, la primera, ¿alguien que se acuerde de la primera plaga? Esa fue la de la ¿La serpiente. sangre? No, la serpiente no es una plaga y sí, señora, es la de la sangre. ¿Y qué fue lo que se convirtió en sangre? El río, El río Nilo. ¿Y qué era el río Nilo? la vida para ellos. Era la vida para ellos, era algo súper clave en toda la vida del pueblo egipcio. Y así sucesivamente, no nos vamos a gastar mucho en el tema de a qué Dios, pues, si encuentro el infograma que mandó mi esposa, se los paso por el grupo de la iglesia, pero realmente es impresionante ver cómo cada uno de esos dioses que tenían los egipcios fue... ¿Señor? Eran demonios. Sí, claro. Comparar el poder de Dios. Exactamente. Entonces, es impresionante ver cómo Dios, cómo espiritualmente Dios va mostrándose superior a todos esos demonios, a todos esos ídolos que tenían, pues, los egipcios. ¿Sí? Y finalmente llegamos a la 10ª plaga, que es la que está tratando aquí, la que está tratando aquí Dios. Y entonces acá vemos, en primer lugar, dice acá, habló Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto. Este mes será principio de los meses para vosotros. Este es el primero en los meses del año. Entonces, ahí estamos hablando o sea, estábamos viendo que está empezando una nación. Eso lo veíamos en el episodio pasado, ¿cierto? Acá los judíos, digamos, el pueblo judío empieza a contar algo que es importantísimo, que es su liberación de Egipto. Y este es el comienzo del año para ellos. Recordemos que en épocas pasadas, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos pueblos que tienen sus propios calendarios. De hecho, los judíos todavía tienen este calendario, ¿sí? Que empieza con ese mes, que en este momento no sé cuál es, pero empieza con... ¿Señor? Pero está esta parte de este mes y ese calendario seguido hasta estos días, y ellos tienen todavía la cuenta de cuándo empezó esto.
Los chinos también tienen su propio calendario, ellos tienen también un calendario súper ancestral que cuenta muchísimos años antes de la era que estamos ahora. Pero digamos que el calendario que nosotros tenemos ahorita es el que se ha impuesto, dado que pues obviamente pues por la preeminencia del Señor Jesús y pues que la cultura occidental de alguna manera pues ha permeado todas las otras culturas y por eso estamos hoy en el año 2021 después de Cristo. Pero entonces ese calendario también genera como esa situación de nación del pueblo de Israel, ¿sí? Es la cuenta del momento en el que ellos ya se empiezan a inaugurar como nación. En el caso de nosotros como nación tenemos dos fechas. ¿Cuáles son? ¿Dos fechas? Sí, nosotros tenemos dos fechas que celebramos de la independencia. 20 de julio. 20 de julio 7 de agosto, ¿no? y 7 de agosto. Exactamente, ¿sí? Entonces, y es porque nosotros tuvimos como dos momentos en la independencia que fueron claves, aunque lo mismo, si uno se sentara a estudiar la independencia, acá también podríamos sacar hay muchas cosas que se dan de esas fechas, de esas dos fechas, y hay muchos desarrollos en eso. En 1810 se da el grito de la independencia, pues que realmente no era una independencia normal, digamos, porque ellos querían era que hubiera un buen rey, que el rey gobernara bien y que los que eran criollos pudieran gobernar. Esa fue la independencia que querían en el 20 de julio y todo el zafarrancho que armaron con lo del florero y eso. Pero ellos no querían realmente dejar de ser españoles, realmente. Lo que querían era que los criollos pudieran, pues, tener los privilegios que tenía cualquier español. Eso desembocó después, bueno, con todos los hechos históricos que pasaron, y finalmente Pablo Morillo vuelve como a los 6 años de eso y empieza a matar a todo el mundo y lo mismo que el faraón egipcio, se empieza aquí a bolear la espada a todo el mundo y a matar a todos porque no le gustó lo que pasó. Entonces Fernando VII pues dice, no, vaya, reconquiste eso y finalmente Simón Bolívar, alentado por los franceses, dice, no, vamos a independizarnos, ahora sí váyanse ustedes españoles, y hace toda una serie de campañas de guerra hasta que finalmente logra expulsar. El 7 de agosto en la batalla de Boyacá logra expulsar a los españoles. Y desde ahí nosotros contamos que somos Colombia, desde esas dos fechas. Y bueno, ahí hay muchas cosas que podríamos notar, pero me parece muy interesante esto, o sea, como que el primero es el tiempo. Primero es, fíjate que Dios siempre ha sido muy acucioso, muy específico con el tema de los tiempos. Entonces, eso es algo que es importante tener en cuenta. Por otro lado, dice en el versículo 3, habla toda la congregación de Israel diciendo, el 10 de este mes tómese cada uno un cordero. Entonces acá vamos a ver más cosas. ¿Dónde vimos un cordero antes? En Adán y Eva. En Adán y Eva. Bueno, no sabemos. Vimos un sacrificio, un animal. No sabemos si fue un cordero, pero hubo un sacrificio. Abraham. En Abraham hubo un cordero. Señora Carlita. Isaac. Exacto, cuando Abraham, aunque tampoco fue un cordero, fue un carnero. Carnero es el que tiene los cachitos así. Pero acá dice que tomes un cordero o entonces una cabra también. Dice, animal sin defecto será macho de un año. De las Lo ovejas. tomaréis de las ovejas o de las cabras. cabras. Bueno, sí, no lo había fijado, pero sí tienes toda la razón. Entonces, ahí ya vemos que hay un animal específico y eso tiene, como hablábamos ahorita, somos ovejas, pero esta es la oveja perfecta, ¿no? Ese tema de la oveja es muy chévere de estudiar porque la oveja es el animal más torpe de todos los animales. O sea, eso es muy chévere porque Dios no escogió para compararnos a nosotros con las águilas, por ejemplo. No, el hombre como el águila, el hombre como el jaguar. A mí el jaguar me parece un animal fantástico, me parece muy chévere, así, todo fuerte, misterioso, bien latino, porque ese es el jaguar. O el hombre como el oso, grande. No, los hombres como las ovejas, un animal que no se puede ubicar, el animal que no se puede defender, el animal que apenas puede producir lana, que además es rebelde, que además es cochino, o sea, esa es la comparación de Dios con el hombre. Pero esta es la oveja perfecta, el cordero perfecto, ¿sí? Es un cordero especial.
Entonces dice, bueno, en el día del mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Si la familia fuese pequeña, entonces, bueno, cada uno tiene que generarse como una situación de celebración. Como un ritual. Como un ritual, sí, sí, es un rito básicamente, o es una conmemoración, que esa es otra cosa que si tú lees más adelante y más atrás, Dios siempre va a estar conmemorando cosas. Y eso lo vamos a ver en los nombres de las cosas, en los nombres de las personas, ¿sí? Eso lo vemos en la Biblia en muchas partes, ¿sí? Esa conmemoración. Y los israelitas son muy dados a eso, a conmemorar cosas, ¿sí? Eso es también muy interesante. Ahora dice que, bueno, es una cosa de familia. Fíjate que el sentido de familia siempre va a estar muy presente en todo este desarrollo. La familia es desde Adán hasta acá, es un elemento crucial dentro de todo esto. ¿Sí? Luego acá dice, el animal será sin defecto. Y eso también eso es algo muy, muy importante. Sin defecto, macho de un año. Y exacto, sí, que también especifica que sea un macho, no puede ser una oveja hembra, ni que fuera o sea, castrado o nada, sino un macho. Ajá, exactamente. Entonces vemos ahí también como esa intencionalidad con eso. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarás de la sangre y la pondrás en los 2 postes y en el dintel de las casas. Entonces ahí hay una ilustración. Voy a ampliar este pedazo. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir esa partecita, ese versículo. Tenían que ponerlo ahí. ¿Sí? Y uno diría, chanfle, ¿para qué eso? O sea, ¿eso qué significa? ¿Cómo así que toca poner en unos postes de unas paredes, de unas puertas, poner eso? Y en este momento en el que estamos, donde no sabemos qué es lo que va a pasar más adelante, parece un sinsentido, ¿no? Parece como, bueno, está bien, lo vamos a hacer por obediencia, pero, ¿sí? No sabemos en este momento, yo me imagino, bueno, yo no sé cómo eran los judíos en ese momento, pero a mí sí me intrigaría mucho pensar y tal vez en el cielo pueda preguntar, oiga, ¿y ustedes qué pensaron cuando Dios les mandó eso? Sí, ¿qué sentido tendría? ¿Por qué poner la sangre del animalito ahí? O sea, ¿qué chiste tendría? Pues yo lo veo que es como, pues sin adelantarnos porque ya sabemos qué significa. Yo lo veo que es como literalmente una señal de que ahí hay una familia judía. Ajá, bueno. Porque los judíos y los egipcios vivían juntos. Entonces, pues para hacer diferencia entre cada pueblo era para eso. Pues Ajá. yo creo que ese es el sentido literal y lo lógico que pensaría que quiso decir Dios. Me parece súper clave eso que dices. La verdad, yo no lo había pensado. Pero sí, tienes toda la razón. Ahora, es probable que con ellos no vivieran muchos egipcios porque para los egipcios los judíos eran pastores y no había cosa más repulsiva para un egipcio que los pastores. Entonces, de pronto no habían muchos pastores ahí. Pero la escritura sí dice que donde estuviera la señal, el ángel iba a pasar, porque estamos preparándonos para la plaga, ¿cierto? Entonces, el ángel iba a pasar derecho donde no estuviera la señal. Entonces, sí, en ese sentido, claro, tiene todo el sentido de lo que estás diciendo, porque finalmente la intención de eso, la intencionalidad de esa sangre ahí, pues es la señal. De pronto a veces uno no ve. Y por eso es que es chévere verlo de esa manera, porque entonces a veces uno encuentra a veces uno se pasa de largo los sentidos más obvios. Porque también lo otro, pero ya adelantándonos, es de que es la señal de la cruz. Por supuesto que sí. Pero fíjate que ahí tiene todo el sentido por eso. ¿Sí? Como, digamos que en este momento no hay cruz. De hecho, o sea, el tema de la crucifixión no ha sido inventado. O sea, a esta fecha, eso no existe en la mente de nadie, de ningún ser humano, hasta donde yo sé. ¿Mm? Puede que sí, porque los humanos somos torcidos y malos.
pero en este momento era simplemente eso, una señal. Disculpe, Dieguito, Sí. ¿qué hora es? Son las 5:37. Me voy. Te tienes que ir. Chao. Chao. Cuídate. Estés bien. Qué pena. Cuídate, tranquilo. ¿Sí? Entonces, que Johan se va. Que chao. Chao, hermanos. Entonces, Chao, Ángel. entonces, bueno, acá tenemos esta señal que es muy interesante. Y acá dice, acá lo guardarás. Si tienen que hablar, yo estoy acá emocionadísimo. Si alguien quiere compartir algo, no es sino que diga. Levantan la manito o me interrumpen o tranquilos. Dice, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, lo monará la congregación, tomará la sangre, la pondrás en los postes, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Ahora, llega una pregunta. Claudita, señora. Dieguito, es que mira que ya que dices que podemos interrumpir, siempre las veces que he leído esta porción de la escritura me ha causado muchísimo impacto el tema, dos cosas. La especificidad de todas el direccionamiento que el Señor hace para cada una de las cosas que Él quiere, que Él necesita que la gente haga. Digamos, bueno, no necesita, pero ordena que la gente haga, ¿no? Desde la creación, pues con Adán y Eva, hasta el tema del arca, y es una cosa súper detallada. Y bueno, nos adelantaríamos con decir, por ejemplo, el arca y la ropa que llevaba varón y bueno, todo el resto de cosas. Y esto está también muy detallado, muy específico. Y este pasaje particularmente siempre me ha causado como ese impacto de cómo el ángel si llega con toda la destrucción de la vida, como que ahora sí es cierto que este sí, este no, este sí, este no, este blanco, este negro, este blanco, este negro, ¿cómo puede existir ese poder tan inmenso para no fallar en una? Por ejemplo, porque si uno va a lanzar una bolita a los bolos, por ejemplo, puede ser que se tumbe uno que uno no quiere, yo qué sé, ¿sí? Sí. Pero es tan perfecto y tan maravilloso su poder que me aterra, la verdad. Mm. Eso que dices me parece muy interesante porque podemos ver cómo Dios es un Dios personal en medio de todo, a pesar de que Dios, fíjense que Dios siempre va a estar hablando a comunidades, ¿sí? Va a hablar, regularmente se comunica hacia un líder, pero el líder va a ser como siempre hablar hacia una comunidad. Sin embargo, fíjate que aquí está hablando a comunidades mucho más específicas, que son las familias. Y en ese orden de ideas, es importantísimo el tener presente eso. O sea, Dios siempre va a ser muy específico. Como hablábamos ahorita de los castigos, o sea, o del dolor, más bien. Yo pienso que no es tanto como el castigo de Dios, porque queda como, uy, como si Dios estuviera bravo y quisiera reprender a todos. No, yo no creo que Dios sea así. Porque si fuera así, mejor dicho, tendríamos el cuerpo acabado, ¿sí? Sin embargo, sí creo que Dios tiene ese poder, ¿no? De ponernos a cada uno lo que necesitamos. Y eso es impresionante. Eso es lo que tú dices, es asombroso. Cómo Dios tiene esa capacidad de fijarse aún en esos detalles de obediencia tan simples, ¿sí? Él sí puso la sangre y él no. Y no mandó una destrucción masiva. Eso lo hacemos nosotros. Una bomba que acabe y si quedaron daños colaterales, pues de malas. ¿Para qué estaba ahí? Pero Dios no. Dios no es así. Entonces, eso es impresionante, ¿cierto? Luego dice acá, ninguna cosa dejaréis hasta la mañana, lo comeréis, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado, vuestros pies y vuestro bordón. Pensemos en esto. El grado de fe que tenían que tener. A mí, una de las cosas que me ha llamado la atención de esta parte es cómo
Perdón, es que lo leí acá y ahora se me escapó. Ya. Y es el nivel de fe que ellos tenían que tener, ¿sí? Porque hasta ahora, o sea, si recordamos lo que pasó antes de esta escritura, hasta este momento el faraón había estado terquito, terquito, terquito y no quería, y Moisés llegaba allá, deja ir a mi pueblo, y el faraón, que no te voy a dejar ir a tu pueblo, y él, que dejes ir, pues te mando una plaga, y el faraón, pues no voy a dejarlo, y así estuvieron ese rifirrafe mucho tiempo, ¿sí? Y pues cualquiera que, digamos, por estadística hubiera dicho, Moisés, pues bueno, listo, nosotros nos comemos el cordero y toda la cosa, pero de verdad toca tener el bordón en la mano, pues porque el faraón siempre dice que no, habría que creer, sí, aún había que creer para todas estas cosas. Entonces a mí me impresiona mucho también porque ellos tuvieron, de aquí en adelante tenían que dar muchos pasos de fe para creer en Dios. Y no sé si la reacción de ellos fue al ver todas esas plagas y todo ese despliegue de Dios, mostrándoles su poder, que ellos dijeron, no, si Dios dice que hay que hacerlo, hagámoslo. O finalmente ellos como que dieron un paso a lo Indiana Jones con los ojos cerrados y se mandaron y lo hicieron. El caso es que igual tenían que hacerlo. También me pregunto yo, pues en la escritura no lo dice, si alguno no lo hizo. Si alguno dijo, ese Moisés ya es pura carreta. Y vio morir a su hijo, un israelita. No sé. No lo sé. Son preguntas que en este mundo no tendrán respuesta. Pero sí involucra un nivel de fe muy interesante. Porque son cosas simples. Además uno dice, bueno, pero ¿cómo así? ¿Una comida? ¿Y qué significa eso? Pero todo el desarrollo de los eventos nos deja ver, digamos que, como que este punto de la historia es muy chévere porque todo el desarrollo de los puntos llega a esto, que es el punto en el que ellos que va a quedar en la memoria del pueblo de Israel, grabado con cincel, ¿sí? Dios nos sacó y por eso vamos a celebrar la Pascua, ¿sí? Dios nos liberó. Y eso tiene toda una cosa, ¿no? Eso no fue que todo el tiempo celebraron la Pascua, no, señor, no pasó todas las veces. Sin embargo, al día de hoy todavía tenemos la Pascua en nuestro calendario cristiano. Interesante. A mí eso también me parece maravilloso de eso, de cuando celebramos la Santa Cena, porque es algo que tiene una trascendencia en el tiempo, o sea, para que Dios haya establecido que una costumbre se sostuviera por tanto tiempo. ¿Se acuerdan que vimos que eso era como 1400 algo antes de Cristo? Estamos hablando de una tradición de más de 3000 años y hoy en día todavía la tenemos en cuenta, ¿sí? Me encantaría saber cómo, o sea, no sé, por qué las tradiciones babilonias no se, siendo que eran pueblos más poderosos, o las tradiciones egipcias, por qué esas tradiciones no se mantuvieron, siendo que eran pueblos más sofisticados y más avanzados y no sé qué. Curioso, ¿no? Pues para los que son escépticos, que yo sé que ninguno de mis hermanos es. Pero si alguno ve este video y se pregunta esas cosas, pues ahí está. ¿Sí? Esto sí ha tenido esa continuidad. Y luego dice acá, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito. ¿Sí? Entonces aquí también hay otra cosa, la primogenitura, que eso también es muy importante dentro de toda la historia de la esperanza. El primer hijo es muy importante acá. Finalmente es lo que hace que el faraón dé su brazo a torcer y es la muerte de su hijo. Sí, sería todo primogénito en la tierra de Egipto, de hombres y de bestias, y ejecutaré mis juicios ante todos los dioses de Egipto. O sea, fue el golpe final, ¿sí? En esta batalla por el corazón del pueblo de Israel, ¿sí? Finalmente Dios, o sea, hay que tener en cuenta que Dios no está, digamos, no estaban peleando en términos iguales, porque los dioses egipcios eran ídolos, por muchos serían demonios, pero Dios es Dios.
finalmente lo que Dios estaba haciendo era mostrar, mira, finalmente ven todos, mire, ya les destruía a Ra, ya les destruía a Neftis, ya les destruía a este, bueno. Ahora queda el primogénito, y el primogénito del rey, porque el faraón era Dios también. Que para ser faraón significa el señor de la casa. Y el señor de la casa, o sea, la casa es Egipto. Y era descendiente divino, esa era la condición del faraón, ¿sí? Entonces, este descendiente divino también fue derrotado por Dios. Y entonces todos los israelitas, yo creo que ya en su corazón, listo, ya Dios tuvo que haber hecho eso, ¿sí? Y Dios es Dios sobre todos esos dioses. Dios es Dios sobre todas esas cosas que pasaron. Dios es real, ¿sí? También recordemos que hasta acá no hay escrituras, ¿sí? Nosotros podemos verlo y saberlo por la preciosa palabra de Dios, pero ellos no tenían Biblia. No había una Biblia que les enseñara, no había una Biblia que les mostrara, solo estaban los testimonios de todos, como ese imaginario, como esa memoria colectiva, no es un imaginario, es una memoria colectiva que ellos tenían, pero no habían textos, ¿sí? Finalmente lo que hace Dios es con todo, y esto es un hecho que va a retumbar por toda la Biblia, como Dios nos sacó de Egipto con un gran despliegue de poder, ¿sí? En muchos salmos lo recuerda, Dios nos sacó de Egipto, nos sacó del horno de Egipto, dice, y nos sacó con mano fuerte, dice algunos salmos, ¿sí? Con todo el poder de Dios. Y eso es algo que nosotros, ¡guau! Entonces, en esta parte podemos ver muchísimas cosas también de ese hombre prometido del que hemos venido hablando y que hemos estado esperando por toda la historia de la esperanza, ¿sí? De ese hombre prometido. Entonces acá voy a permitirme leer, voy a dar un saltico en el capítulo, dice el 12, voy a leer del 21 al 23, que son las últimas partes. Dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre en que estará en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga a las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Pregunta, ¿por qué Dios puede hacer eso? ¿Ustedes qué opinan, mis hermanos? O sea, ¿qué culpa tenían los primogénitos de los egipcios? Finalmente el que estaba haciendo terco era el faraón. Yo sé que lo están pensando. Perdón la respuesta, Dieguito. Primero que nada, porque quería. ¿Sí? Dios es poderoso, omnipotente, o sea, Él hace lo que quiere y lo que no quiere no lo hace. O lo permite o no lo permite. Y segundo, el tema de la primogenitura, pues él tenía que darle, perdón lo que voy a decir que suena horrible, por donde más le dolía al faraón. Entonces, como que, bueno, listo, sí, nos afecta a todo el pueblo, pero el primogénito, pues es el que lleva toda la herencia o todas las promesas o bueno, una serie de asuntos importantes y resulta que si no le daban la primogenitura, pues era, digamos, como menos contundente o lo hacía pensar Ujú. menos o le dolía menos porque pues ahí, imagínate, su hijo único era el descendiente de su trono y el resto de cosas que significaba la Ujú. primogenitura. Gracias, Claudita, muy amable. Eh, ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? ¿No? La pregunta. Hola, Dieguito, ¿cómo estás? Sigue. Hola, ¿Gemile? Sí.
Pienso lo siguiente. Sí, Creo que, y en parte pues, de lo que dice Clau es cierto. El, si nosotros vemos en la creación, Adán fue el primogénito ajá, como hombre, ¿sí? Hablando de un ser creado, sí, ¿sí? Fue, y en él delegó su responsabilidad. ajá, Y el linaje de cualquier familia, por lo general en esa época, recaía en el primogénito, ¿sí? Por ujú, eso era tan importante la primogenitura en ese entonces, porque él iba a terminar siendo el dirigente de esa casa o de esa familia, ujú, ¿sí? Entonces, pienso que apunta es al linaje, ¿sí? ujú, Entonces, por eso es que tomó la vida de esos primogénitos. Ahora, ¿que por qué eran niños? Bueno, pues los niños están en un estado de inocencia, ellos no iban a sufrir las consecuencias del pecado que estaba ocurriendo en ese momento. Y si bien es cierto, las acciones que hacían eran por parte del faraón, pues es que también hay que tener en cuenta que el pueblo consentía las decisiones del faraón, porque pues un pueblo que no quisiera o aquellos que no querían ser parte de la decisión que el faraón había tomado, pues Dios también dio la oportunidad para que ellos vieran que era lo que iban a hacer los israelitas para evitar precisamente aquel castigo, ujú, ¿sí? Que era el sacrificio y la preparación de ese cordero y colocar esa sangre en los postes de las puertas de las dinteles de la casa. O sea, es que si bien es cierto, digámoslo así, la salvación para ese momento con respecto a los primogénitos para el pueblo de Israel les fue dictada a ellos, no significaba que un egipcio que no quisiera o no compartiera lo que estaba sucediendo con las decisiones de su gobernante no lo pudiera hacer, porque es como decir que la salvación está para todos. ujú. Ok, listo. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? Perdón, es que voy a hacer. Yo pienso que es una pregunta interesante y que es importante, digamos, echarle cabeza, porque digamos que eso puede presentar, conozco personas que digamos que ese tipo de acciones de Dios les hacen mucho ruido en su fe, ¿sí? Eh, Perdón, yo pongo acá una cosa antes de que se me olvide. Y bueno, eso. Entonces, son cosas que hacen, muchas personas no creen en Dios por esto, por este tipo de situaciones, en las que dicen, pues Dios es injusto. Listo, mátele el hijo al faraón porque el faraón fue malo. Y eso porque ni siquiera el hijo, o sea, el hijo, ¿qué hizo el hijo? ¿Mm? Pero ¿y el resto? ¿Y por qué sí, o sea, como por qué a tan grande escala? Eh, Y es importante como hacernos estas preguntas y responderlas. Yo sé que es una pregunta que de pronto puede ser difícil, ¿sí? Pero es bueno que le echemos cabeza a eso porque finalmente, por eso puse inocentes entre comillas, ¿sí? Pero pues porque yo no sé en ese sentido. Sin embargo, hay un atributo de Dios ahí que es el que permite, digamos, entender mucho mejor por qué Dios toma decisiones de ese estilo o de esa manera. Y que depende de nuestra posición frente a ese atributo, que nosotros podamos decir, o nos pongamos bravos con Dios. ¿Sí? Porque es una pregunta muy fuerte, finalmente. Ahora, me voy a adelantar solo un poquitico en esos versículos, porque después a los israelitas también les va a pedir a su hijo. ¿Sí?
Y entonces hay una insistencia muy grande en eso. Si se han dado cuenta, también es algo chévere de observar. Hay una insistencia muy grande en eso del hijo primogénito, que es importante de mirar, ¿sí? Entonces, como ese tipo que es. Algo que nosotros vamos a ver, Dios acá nos está poniendo, en este episodio nos está poniendo más, nos está dando más información de cómo Él espera que sea ese hombre que va a derrotar a la serpiente, ¿sí? Y qué características debe tener. Y qué forma, digamos, de qué forma va a ser sacrificado. Y fíjense que hay dos conceptos que aparecen ahí que parecieran no tener mucha relación: el cordero y los hijos, ¿sí? Esas son como dos cosas que, bueno, y que tienen que ver, ¿sí? Pero entonces es importante tenerlas en mente, porque a través de eso, como hablábamos también al principio, a través de esto vamos a ver también el desarrollo de ambas cosas en paralelo, el tema de los hijos y el sacrificio, que van a estar relacionándose todo el tiempo en la historia de la esperanza. Entonces, hay muchas cosas, pienso yo, que de pronto ni siquiera en el siguiente episodio van a resolverse con respecto a esta pregunta, pero que vamos a tener que de alguna forma como resolverlas en nuestro corazón y ser muy cuidadosos. Yo quiero también animarlos, mis hermanos, que si alguna de estas preguntas les pone tropiezo en su fe y de pronto ahorita no lo pueden hablar, se acerquen a mí o al pastor y las solucionemos, porque yo sé que son preguntas difíciles. O sea, de verdad, yo sé que son preguntas que a veces uno se queda pensando, y si uno no las resuelve, de pronto eso después puede ser pues un tropiezo en la fe, y pues lo último que quiero es ponerles tropiezos en su fe. Ahora, sí hay respuestas para esto y requieren mucho de nuestra fe y nuestra confianza, así como los israelitas. Entonces, esta historia de la esperanza que hay con esa nota de ¿qué será lo que, o de qué manera podemos resolver esta pregunta que es tan tremenda y tan interesante? Entonces, no sé si hay alguna duda, inquietud o queja, o si después, uy, Diego, hermano Diego, ¿qué se puso aquí? Dieguito, Señora, ¿puedo hacer un apunte? Es que claro. mira, en Éxodo 12, el versículo 12, no nos habla de niños inocentes egipcios. Nos dice, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y Ujú, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. ujú, Yo, Jehová. Entonces realmente, de hecho, después cuentan que las vacas, que los, bueno, que todos los ganados, las gallinas, perros, bueno, todo muere el primogénito. Entonces, eh, digamos que no era solamente a los niños inocentes, que el faraón tenía un niño pequeño y pérdidas, murió también ahí, ¿sí? Pero es a toda la raza y eso es mucho más significativo, pienso yo, porque es el primogénito de cada uno de las razas o bueno, lo que sea, ¿no? Especies más bien. sí. Bueno, me encanta que estemos pensándole, echándole cabeza a eso, porque justamente de eso se trata, que estemos como meditando en estas cosas.